Hola chicos, vamos a continuar la clase de tejido tegumentario en general el sistema que hemos estado hablando en esta sería la segunda clase y vamos a seguir hablando acerca del pelo. El pelo sabemos que es un tallo, por decirlo así, de tejido queratinoso, es decir, que está constituido principalmente por queratina. La queratina que encontramos a nivel del pelo pues es un poco diferente a la queratina que encontramos a nivel de la piel, principalmente porque está formada por estas células que quedan adentro del folículo piloso, que se compactan aún más, entonces crean una especie de queratina dura. Vamos a ir viendo entonces de que el pelo lo podemos ver en diferentes formas. Vamos a ver que el pelo puede formarse en el feto, ¿verdad? Como un pelo muy, muy fino, y a ese pelo se le conoce con el nombre de lanugo. Después de que el niño nace, en los primeros días, bota todo este pelito que crece en el pelo. Realmente es un pelo sumamente fino y pues claramente tiene que ser removido. Luego de esto, tenemos el otro subtipo de pelo, la otra variante en que podemos encontrar el pelo en nuestro cuerpo, y esto lo conocemos con el nombre de vello. El vello también es un pelo sumamente fino, sumamente corto, y que este lo podemos encontrar prácticamente en toda la superficie corporal de los niños y adultos, y se caracteriza porque es un pelo pues, muy blandito, muy fino, que, eh, que lo encontramos, por ejemplo, en la espalda, en el abdomen, antes de convertirse en algo que se llama pelo terminal. Valga la aclaración de que la cantidad de vello que nosotros tenemos es equivalente al pelo terminal que tienen, por ejemplo, los simios. Los simios sabemos que tienen todo su cuerpo revestido o cubierto por pelo terminal. Sin embargo, en nosotros, en los seres humanos, el vello, ¿verdad? Representaría este pelo terminal, que es el pelo, pues ya grueso y duro, que crece en el cuero cabelludo, en hombres el que crece en el área de la barba, en el bigote, así como en las piernas, por ejemplo, ¿verdad? También puede crecer este pelo terminal. El vello, si nosotros con estos dos, pues realmente este tiene una conformación histológica desde el punto de vista también de anatomía microscópica, pues un tanto diferente al pelo terminal. Este tiene mayor cantidad de células y las células se encuentran más comprimidas, más apelmazadas, entonces formando este tallo. Y vamos a ver que el pelo en general tiene una estructura morfológica un tanto compleja, pero la vamos a ir viendo a medida que entendamos la clase. La composición del pelo, es decir, desde el punto de vista molecular, la expresión de los genes que expresan ciertos tipos de proteínas, dependiendo de los tipos de aminoácidos, va a determinar si el pelo va a ser un pelo áspero, un pelo suave, va a ser rugoso, rizado, liso, etc. Así como la coloración, ¿verdad? Lo mencionábamos cuando hablábamos del melanocito, que dependiendo la cantidad de melanina, así como la función de la tirosinasa y la presencia del tipo de melanosomas que encontramos, va a determinar la coloración del cabello. Por ejemplo, recordar nada más que el cabello eh, que tiene una coloración rojiza, ¿verdad? Va a estar constituida por melanosomas que ya no van a ser ovoides, sino que van a ser redondeados y que ya no van a tener evomelanina, sino que van a tener feomelanina. Y esto es lo que mirábamos, en recordar nada más de esto que es la unidad pilosebácea. Recordar que en algunas ocasiones encontramos estas glándulas sebáceas que van a estar abriéndose a este conducto, que es el conducto del folículo piloso. Este sería el conducto de la glándula sebácea y estas serían las glándulas sebáceas. La glándula sebácea junto a todo el pelo y el folículo piloso, así como el músculo erector del pelo, a esto lo conocemos como la unidad pilosebácea. Y histológicamente esto lo vemos de esta manera. Aquí vemos un corte pues muy superficial de la piel, podemos identificar aquí muy delgada la epidermis y nos acercamos, vamos a ver entonces la unidad pilosebácea a este nivel en el que vemos el tallo del pelo, aquí vemos un poquito del folículo piloso, que en este caso pues no se encuentra en proceso de formación de pelo como tal, pero sí identificamos la glándula sebácea con el conducto de la glándula sebácea y por aquí tenemos el músculo erector del pelo. Recordar que el taponamiento de estas estructuras o a través de los conductos de las glándulas sebáceas, aquí lo podemos identificar, es lo que se manifiesta como acné en la cara de principalmente jóvenes que se encuentran en estado de la pubertad por estos cambios
Hormonales obviamente que tienen que ver con, más que todo, con hiperfunción de las glándulas sebáceas. La estructura del pelo la vamos a dividir entonces en principalmente en tres grupos, en tres estructuras básicas. ¿Okay? Estas tres estructuras básicas son el tallo del pelo, que es propiamente el pelo, el cual crece y se forma en el folículo piloso, y hacia la parte más profunda tenemos esto que se llama bulbo piloso, que está adentro o se incluye dentro del folículo piloso. Vean que el bulbo piloso, en general el folículo piloso, lo encontramos usualmente a nivel de la dermis profunda y cruza la dermis superficial, así como la dermis papilar a este nivel. También llama la atención que en algunos cortes histológicos el bulbo piloso se puede identificar incluso hasta la hipodermis, pero recuerden que la hipodermis no es propia o no es un componente de la piel, ¿verdad? Sino que es el tejido celular subcutáneo. El pelo entonces se forma en estas que son unas especies de invaginaciones de la epidermis. Aquí se mira más o menos cómo se forma la invaginación. Y en esta invaginación va a formarse una especie de bulbo piloso, que es la asociación de una papila dérmica que ha sido modificada, y esa papila dérmica tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos que permiten que se forme un epitelio que se conoce como el nombre de matriz. Y esta matriz va a comenzar a formar todas estas células que son como una especie de queratinocitos, que obviamente van a tener una morfología y una función completamente diferente, que posteriormente se va a organizar para formar el tallo del pelo, así como lo vemos en este esquema. Todo esto va a estar rodeado hacia afuera por una especie de membrana basal que recibe el nombre de membrana vítrea. Esta membrana vítrea separa el tejido conectivo que rodea el folículo piloso, así como el conducto de las glándulas, en general todas las glándulas sebáceas. El folículo piloso está constituido principalmente por cuatro partes. La primera se llama, y lo vamos a ver desde la parte interna, que es esto que está acá, se llama bulbo piloso. El bulbo piloso es esta invaginación que hace el tejido conectivo en el epitelio de este folículo piloso. Entonces, este bulbo piloso es prácticamente una papila dérmica constituida por un tejido conectivo laxo, hipercelular, con abundantes vasos sanguíneos de tipo capilares, que se van a introducir y van a permitir la difusión de oxígeno hacia el siguiente componente, que es este que vemos acá. Este componente recibe el nombre de matriz del bulbo o del folículo piloso. ¿Okay? La matriz es importante porque aquí las células representan lo que en la piel o en la epidermis específicamente sería el estrato basal o el estrato germinativo. Aquí entonces es donde se encuentra la mayor cantidad de mitosis. Aquí es donde encontramos esta proliferación de células de estos queratinocitos, así como también encontramos una gran cantidad de melanocitos. Estos melanocitos, recuerden que al dividirse los queratinocitos van a introducir estas prolongaciones de su citoplasma para enviar todo el material que están sintetizando, en este caso de la melanina. La diferencia es que la melanina, cuando se introduce a las células epidérmicas, a estos queratinocitos, van a llevar la queratina constantemente por todo el crecimiento del pelo. Entonces, es importante que recuerden eso porque en algunas ocasiones el pelo deja de producir melanina, y cuando deja de producir melanina, entonces es cuando empiezan a aparecer las canas. Entonces aquí esta sería la matriz del folículo piloso. Luego tenemos la siguiente capa, que sería se llama vaina interna de la raíz, después de que se forma el pelo, que es esto que está hacia afuera, ¿verdad? Esto ya es la estructura de lo que conocemos como el tallo del pelo. Luego viene este, que sería el tercer componente del folículo piloso, que es la vaina interna de la raíz, o radicular interna, vaina radicular interna, también es otro nombre en el cual se conoce. Y esta va a estar constituido principalmente por tres capas de células. Vean ustedes que la capa más interna, esta se recibe el nombre de cutícula de la vaina interna y tiene contacto con la cutícula del tallo del pelo. Luego tenemos una capa intermedia, que es esta que estaría aquí más o menos ejemplificada, y en esta identificamos la capa de Huxley, en el que usualmente se identifica una o dos capas de células que van de cúbicas aplanadas. Eso depende mucho del tipo de morfología que encontremos. Y pues estas células van a continuar creciendo hasta más o menos
el infundíbulo cercano al conducto de las glándulas sebáceas. Y por último tenemos esta otra capa que está aquí, que sería la capa de Henle. La capa de Henle es una capa, usualmente es una monocapa. Pueden haber dos capas de células a este nivel, pero usualmente encontramos una monocapa que está en contacto con la capa externa o la vaina radicular interna, que se encuentra inmediatamente en contacto con la membrana vítrea. Entonces ven ustedes que realmente esta estructura es una estructura compleja. Más que todo hay que conocer cómo está organizado el folículo piloso y de esta manera cómo se organiza. Algo que también quiero mencionarles es que esta vaina radicular externa usualmente es, o mejor dicho, es la continuación de esta monocapa que es procedente desde la matriz del folículo piloso. Vean ustedes cómo lo recubre. Afuera de esta vaina externa de la raíz o de esta vaina radicular externa, vemos esta lámina que se mira más rojiza, incluso como un poco ocre, color vino aquí más o menos. Esto representa la membrana vítrea, que recuerden que es una membrana basal. Y por último tenemos un tejido conectivo, que es el tejido conectivo perifolicular o el tejido conectivo que forma una vaina conectiva externa del folículo piloso. Y aquí lo vemos nada más ejemplificado, solo para ver todos estos componentes. Esto es el tallo del pelo. El tallo del pelo después vamos a ver que tiene ciertos componentes. Aquí tenemos la vaina interna de la raíz, que tiene estos componentes, la capa de Henle, capa de Huxley, capa o túnica cuticular de la vaina interna. Luego tenemos la vaina externa de la raíz. Luego tenemos esta morada que va aquí, que es la membrana vítrea. Y por último, la vaina de tejido conectivo del folículo piloso. Aquí recuerden que esta sería la matriz donde están las células proliferantes que están formando el pelo como tal. Y luego tenemos aquí la papila del folículo piloso. En histología es esto lo que vemos. Aquí está, esta sería la papila, tejido conectivo laxo con muchas células, muchos vasos sanguíneos. Aquí vendría la túnica de la matriz. Recuerden que aquí se están formando estas células que van a formar después el pelo, que es esto que está acá. Aquí está la zona de queratinización del pelo. Luego aquí tenemos, aquí vean cómo se van diferenciando estas células. Si continuamos esta línea aquí hacia la periferia, encontramos la vaina radicular externa. Luego todo desde aquí hasta aquí sería la vaina radicular interna, en el cual encontramos la túnica. Y bueno, aquí encontraríamos la cutícula interna o de la vaina interna, luego la capa de Hunley y luego la capa de Henle, ¿verdad? La capa de Huxley, que es la de en medio, y la capa de Henle, que está hacia la periferia. Y bueno, el tejido conectivo perifolicular, que también es parte, ¿verdad?, de la estructura de este folículo piloso. Aquí vean ustedes cómo el pigmento puede ser un tanto variable, pero también tiene que ver mucho con el corte, ¿no? El corte histológico en el que nosotros estamos observando. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que es un corte completamente longitudinal en el folículo piloso. Sin embargo, este es un corte oblicuo en el cual nosotros no podemos observar completamente el trayecto del folículo piloso hacia la superficie de la epidermis. Y bueno, esto es repasando nada más. Me interesa mucho de que recuerden que la zona queratógena está inmediatamente arriba de esta que es la matriz del folículo piloso. Esta es la zona donde los queratinocitos que se han formado a este nivel comienzan a sintetizar grandes cantidades de queratina, de queratoialina, y pues es importante que sepan que a este nivel ya las células se encuentran sumamente unidas entre ellas, ¿verdad? Que incluso forman esta queratina dura, ¿verdad? La queratina dura, recuerden que difiere mucho de la queratina de la epidermis porque las células se encuentran más pegadas unas con otras. Siempre se secretan gránulos de tricoialina que también le permiten el proceso de la queratinización. ¿Okay? Recuerden que queda más o menos a este nivel. Y bueno, aquí a este nivel, vean ustedes, vamos a ir conociendo ya lo que es la estructura del tallo del pelo. Las células que se encuentran justo en el centro de la matriz pilosa o del folículo piloso van a encargarse de formar la estructura más profunda del tallo del pelo, que es esta que se mira aquí un poco como café clara, que recibe el nombre de médula del pelo. Luego las células que se encuentran al lado,
¿ok? O el área intermedia, siempre la región media. Esta región, ven ustedes que van a encargarse de formar la corteza del pelo. Y luego tenemos unas células periféricas que están hacia aquí, más o menos no tan pegadas aquí a la región del ángulo del folículo piloso, sino que más o menos aquí a la región periférica, y a esas se van a encargar de formar la cutícula del tallo del pelo, que es esta línea rosada que vemos a este nivel. Entonces vean cómo estas tres estructuras se forman a partir de áreas específicas de la matriz del folículo piloso. Y luego tenemos estas otras células del ángulo del folículo piloso a este nivel, que sería la parte más periférica o la parte más alejada a la cúpula de la matriz del pelo, en este caso de la matriz del folículo piloso. Estas células periféricas se encargan de sintetizar esta región que vemos acá, que es la vaina radicular interna. La vaina radicular interna. Y bueno, la continuación, ya dijimos, de la matriz es prácticamente lo que va a formar la vaina radicular externa, así como lo habíamos mencionado al inicio de la clase. Aquí vemos la histología, ¿verdad? Esto realmente no es nada difícil. Me interesa que conozcan cómo está estructurado el pelo, cómo está estructurado el folículo piloso, sin entrar en detalles de morfología celular. Y bueno, estas son las tres capas del tallo del pelo. Aquí lo vemos en una estructura tridimensional, más o menos cortado. Vean que todo esto aquí prácticamente sería la corteza, la región más central, que a medida el pelo se va saliendo de la dermis y sale a través de la epidermis. La región de la médula es un núcleo central que cada vez se va convirtiendo en un espacio cerrado, aquí más o menos. Y afuera tenemos la cutícula. Ojo, la cutícula es una capa de células aplanadas o células escamosas que normalmente se disponen unas casi sobre otras. Es muy importante que sepan que cuando el pelo está dañado, el daño ocurre a nivel de la cutícula del pelo, ¿ok? Más o menos aquí vemos cómo normalmente se miraría un cabello sano y aquí vemos cómo se miraría un cabello dañado. Y esta es la estructura para que ejemplificar lo mismo que estamos diciendo aquí. Bueno, datos interesantes, esto ya lo dijimos, ¿verdad? La corteza, que es el área intermedia, se va a formar de células periféricas, es decir, células que no están en la región central, sino que vamos a decir que son células intermedias, ¿ok? Porque están cerca del centro. Sí son células periféricas, pero son células cercanas a la región central. Entonces, por eso vamos a decir que son células intermedias de la matriz del folículo piloso. A este nivel ya hay bastante queratina, tricoyalina, y aquí es donde se va a encontrar la queratina dura del pelo, ¿verdad? A medida va creciendo el pelo, se va desplazando la médula, es decir, que la médula se va volviendo más pequeñita y más pequeñita. La médula es el centro del tallo del pelo y a medida el pelo va creciendo, esto va desapareciendo. Y bueno, la cutícula ya les he mencionado que es una capa de células aplanadas localizada hacia la periferia y que protege prácticamente el tallo del pelo. Bueno, entonces aquí vemos la estructura, este es el pelo, más o menos a este nivel ya debería estar completamente queratinizado y de esta manera el pelo va a salir hacia la superficie de la piel. Aquí vemos toda la estructura del folículo piloso como tal, y vemos las estructuras que también se acercan o se relacionan a este complejo pilosebáceo. Y hemos mencionado, obviamente, las glándulas sebáceas. Vean que también pueden haber algunas glándulas, como por ejemplo las glándulas apocrinas, y esto se lo mencionaba cuando mirábamos la clase anterior. Pero hay una estructura sumamente interesante y esta se inserta específicamente a la periferia del folículo piloso, la membrana vítrea, y esto se conoce con el nombre de músculo erector del pelo. El músculo erector del pelo, vemos de aquí de la dermis papilar, y aquí en la dermis papilar envía las fibras de músculo hacia la membrana vítrea. Y de esta manera, cuando este músculo se contrae, va a permitir que el folículo piloso se acerque a la dermis, ¿okay? Lo va a estrechar, y al estrechar va a hacer que la dermis y la epidermis sobre una especie de bultito así más o menos. Y cuando esto ocurre, es lo que causa más o menos, lo que a todos nos ha pasado es cuando la piel se pone
más o menos como piel eriza o piel como piel de gallina, ¿verdad? Así para que lo recuerden y que sepan. Y este es un estímulo que puede ser regulado por el sistema nervioso o también puede ser regulado por, en general, ¿verdad? Por la temperatura corporal. Aquí vemos el músculo. Es un músculo que está constituido por tejido muscular liso. Es decir, esto es completamente músculo liso. Si recuerdan este parcial, pues este es un ejemplo de músculo a nivel de la piel. Bueno, el color de la piel depende mucho de la cantidad y el tipo de melanina que encontremos en el pelo, ¿verdad? Del que se está liberando a través de la matriz del pelo. Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la tirosinasa juega un papel sumamente importante porque a la ausencia de tirosinasa, entonces hay ausencia de melanina. Y esto ocurre en muchas ocasiones. Pues ya hemos mencionado, por ejemplo, que en pacientes albinos no existe la tirosinasa porque hay una mutación en el gen que la codifica. Entonces, de esta manera el paciente va a tener un pelo sumamente blanquito. En el caso de las canas es porque conforme la edad, la función de la tirosinasa pues va decreciendo y esto va a depender mucho de la expresión de los genes de la tirosinasa, ¿ok? Depende de relaciones genéticas en su familia. Si en su familia pues los adultos empiezan a tener canas de edad eh, pues joven, entonces van a seguirse heredando estos patrones de crecimiento de cabello. Así como la ausencia de la tirosinasa, también la acumulación, por ejemplo, de radicales dependientes o estas moléculas que son derivadas del peróxido de hidrógeno también, ¿verdad? Inducen a que el cabello se ponga blanquito, ¿verdad? Sumamente blanquito. Bueno, a un pelo, por ejemplo, negro, sumamente oscuro, entonces eso va a indicar de que tiene mayor cantidad de melanina, a diferencia de, por ejemplo, un cabello que tiene una coloración rubia. Y bueno, esto ya se los había mencionado, de los melanosomas redondos a pacientes o en individuos que tienen el cabello rojizo. El crecimiento del cabello responde a una fase o a un ciclo de crecimiento del cabello, en el cual esto pues va a depender, ¿no? De la localización del cabello. Por ejemplo, el cabello de la axila pues normalmente se está recambiando más constantemente. No nos damos cuenta cuando se cae porque no estamos tan pendientes como por ejemplo el cabello de nuestra cabeza, el cuero cabelludo, en el cual pues podrían pasar 4, 5, 6 años y nosotros todavía no hemos cambiado el cabello. Pero después de ese tiempo, tiene que entrar a una etapa de regeneración, más o menos, ¿ok? Y esta etapa de regeneración puede durar hasta 4 meses aproximadamente y es el momento en el cual el folículo y el bulbo piloso pues se van a separar, a haber una regeneración de este tejido, del tejido de la matriz, y posteriormente esto vuelve a la etapa de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Vamos a decir que son 3 básicamente. La primera etapa se llama etapa anágena. La etapa anágena es una fase de crecimiento, usualmente dura entre 2 a 6 años. En la mayor parte del pelo se encuentra en este momento del crecimiento o del ciclo del pelo. El pelo entonces se encuentra en esta fase. Vean ustedes el folículo piloso, el tallo del pelo y todas las estructuras del complejo bulbo, del complejo pilosebáceo, entonces van a estar completamente normales. Luego de más o menos 6 años, que es lo máximo que se ha visto que dura la etapa anágena, viene la siguiente etapa que se llama etapa catágena, que esta es una etapa de transición, usualmente dura 3 semanas y aproximadamente el 1% del cabello se encuentra en esta etapa. Aquí pues el pelo siempre va a tener, digamos que desde el punto de vista morfológico, una estructura más o menos normal, pero si buscamos realmente el bulbo piloso, casi siempre lo vamos a encontrar alejado de donde se encontraría el epitelio, okay, del epitelio del folículo piloso. Luego tenemos la etapa telógena, que esta es una especie de reposo, el 9% del cabello se encuentra en esta etapa y es en este momento, o ya para terminar este momento en el cual el haz vascular
de la papila dérmica asciende y nuevamente tiene contacto con el epitelio de la matriz del folículo piloso. Y es aquí cuando regresa a la etapa anágena, ¿ok? Más o menos tiene un ritmo de crecimiento de 2 a 3 milímetros semanales y esto se da principalmente en etapa anágena. Esto es solo para que lo vean, esto no me interesa que lo conozcan así tan a profundidad. La etapa anágena inicial, que es cuando ya se está aproximando y está creciendo este epitelio folicular hacia la región basal para tener contacto posteriormente con el bulbo, ¿verdad? Y sé que se encuentran en el camino. Y entonces, hasta aquí, esta sería la etapa de crecimiento del pelo. Luego viene la etapa anágena, que es cuando ya se está obliterando el lugar donde está creciendo el pelo, se están uniendo las cutículas. Y luego tenemos la etapa telógena, que es una etapa completamente de reposo en el cual no hay crecimiento del pelo. Y bueno, esto sería lo que estaría mostrando su libro. Aquí vemos el bulbo piloso, aquí tenemos la capa de la matriz, aquí todo esto sería la zona de queratinización, aquí vemos todas las vainas radiculares, por último tenemos el tejido conectivo. Aquí lo vemos un poquito más de cerca. Esto de aquí sería básicamente el pelo, donde está la cutícula. Casi todo esto es la corteza. La región central aquí tenemos la médula. Luego tenemos las vainas radiculares, que serían estas de acá. Y por último tenemos el tejido conectivo que rodea el folículo piloso. Recuerden que aquí tenemos la membrana vítrea, que es una especie de membrana basal que separa el tejido conectivo hacia la periferia. Aquí se logra ver un poquito el músculo erector del pelo. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto el pelo. Vamos a mencionar rápidamente cómo está constituida la uña. La uña también es una placa grande de queratina que tiene un crecimiento que va desde proximal hacia distal y crece en esta zona donde se encuentra oculta algo que se llama matriz, que aquí se logra ver un poquito. Esta coloración más blanquecina quiere decir que a este nivel se está dando el proceso de queratinización y se encuentra inmediatamente abajo de esta que es la cutícula de la uña o que también recibe el nombre de poniquio. Aquí está, entonces, las uñas son conocidas con el nombre de placas unguiales, que están constituidas básicamente por placas gruesas de queratina dura, en las cuales hay células que son células muertas, que están sumamente condensadas, aplanadas, aplastadas y que en su interior básicamente encontramos la queratina, ¿okay? La queratina de la epidermis. Lo que les mencionaba, aquí está entonces la cutícula, ¿verdad? Que es este repliegue de la piel que es conocida como cutícula o como eponiquio. Esta se continúa, hace un repliegue hacia atrás y luego hace un repliegue hacia adelante para luego continuar con la placa unguial. Hacia los márgenes laterales de esta placa unguial tenemos estos que se llaman surcos unguiales. Los surcos unguiales son estas depresiones que siguen la longitud de la uña y permiten la separación de la piel, ¿ok? Básicamente. Y aquí pues es un lugar importante para que sepan de que se dan ciertos procesos inflamatorios como estas paroniquias, por ejemplo, o los uñeros que después van a ver que son comunes en miembros inferiores. El crecimiento de la uña va desde la región proximal, como les había mencionado, hacia la región distal. Aquí abajo de esta región distal se encuentra otra zona, otro repliegue de este tejido de este tejido epidérmico que recibe el nombre de hiponiquio. Este hiponiquio lo vemos a este nivel. El hiponiquio es este repliegue, ¿verdad?, que se hace hacia la región donde queda un extremo libre de la placa unguial. ¿Okay? Aquí inmediatamente abajo hay una especie de ligamento que mantiene adherido el hiponiquio a el hueso profundo del falange. Esta es una especie de cutícula, solo que es una cutícula que no se continúa nada más que con el lecho unguial. ¿Okay? El lecho unguial es esta capa aquí de células epidérmicas que todavía tienen funciones y tienen vida y que se encargan de mantener el crecimiento de la placa unguial en dirección longitudinal en forma de placa. Luego aquí tenemos, bueno, aquí habíamos mencionado la cutícula o el eponiquio, y luego aquí tenemos esta que se llama raíz unguial. La raíz unguial es el lugar donde se da el crecimiento de la uña, y luego aquí tenemos todo este repliegue de tejido
epitelial que recibe el nombre de matriz unguial, que esas son una serie de células que se llaman células de la matriz unguial que se encargan del crecimiento de la raíz unguial. La raíz unguial es la que va a sufrir el proceso de queratinización dura y a partir de esta posteriormente se va a formar la placa unguial. Aquí vemos la histología, esta sería la placa unguial. Aquí tendríamos este es un tejido epitelial. Recuerden que este tejido epitelial recibe el nombre de lecho unguial. Aquí vemos la dermis específicamente, la matriz, aquí está la raíz y aquí está el eponiquio. Aquí estaría él. Este es el eponiquio y este es el hiponiquio. Y bueno, desde el punto de vista histológico, aquí vemos el hueso compacto del falange distal. Vemos un poquito, bueno, aquí llama la atención esta parte más clara que sería el estrato lúcido de la epidermis. Luego tenemos el tejido del celular subcutáneo en el cual se identifican abundantes corpúsculos de Pacini, que son estas estructuras que se miran como redondeadas acá, que más adelante vamos a conocer. Y bueno, hablando más específicamente de estos receptores, vamos a ver que en la piel los receptores abundan. Recuerden que la piel nos ayuda a conocer estos ambientes externos, con lo cual entonces vamos a ver desde el punto de vista histológico en qué consisten estos receptores de la piel. Vamos a hablar rápidamente de los receptores de la piel y vamos a decir que existen básicamente tres tipos de receptores sensitivos. Algo que se llaman esteroreceptores, los propios receptores y los interorreceptores. Es importante que sepa que los interorreceptores son receptores que encontramos en nuestros órganos profundos, ¿ok? Así que ahorita no vamos a hablar de estos interorreceptores. Los propios receptores se encuentran, sí, podemos identificar principalmente a nivel de estructuras musculares, de tejidos blandos. Podemos encontrar algunas especies de propios receptores que nos ayuden a determinar, por ejemplo, si tenemos nuestro brazo adelante y atrás, sin necesidad de estarlo viendo. Y los esteroreceptores, más que todo, se encargan de transmitir información de nuestro medio externo hacia nuestro medio interno y son los que más comúnmente encontramos a nivel de la piel. Según el estímulo eh, al cual estos receptores van a responder, podremos clasificarlos en mecanorreceptores, que son los receptores mecánicos que ayudan a determinar, por ejemplo, si nuestro brazo se está moviendo, si hay algún tipo de compresión, de palpación, de textura, etcétera. También tenemos los termorreceptores, que son los receptores que se encargan de determinar la temperatura, si es caliente, si está frío, si está tibio, etcétera. Y por último tenemos los nociceptores o nocireceptores. Estos se encargan básicamente de determinar estímulos de tipo dolorosos. Entonces, vean ustedes que los mecanorreceptores se encargan básicamente de determinar, por ejemplo, si hay distensión, si hay vibración o si hay presión. Esto depende mucho, ¿verdad?, del movimiento. Responden entonces a la deformación mecánica de un tejido o incluso del propio receptor. Y bueno, ya podemos ver que pueden ser exterorreceptores o propios receptores. Los receptores térmicos o termorreceptores pueden ser receptores para el frío o receptores para el calor. Y los nociceptores o nocireceptores son receptores para el dolor, ya sea inducido por dolor al tacto, a la presión, al frío o básicamente dolor propiamente dicho. Y aquí vemos algunos ejemplos de estos mecanorreceptores que son los que más comúnmente encontramos asociados a la piel. Ok, entonces vean que las terminaciones nerviosas desnudas, que estas usualmente no van a tener una vaina de mielina, incluso en algunas ocasiones no tienen células de Schwann, o sea que son prácticamente fibras nerviosas que viajan a través del tejido conectivo y llegan hacia la superficie que quieren inervar. Estas las encontramos muy comúnmente a nivel de la epidermis y también las podemos identificar abundantemente a nivel de la córnea del ojo. Estas van a responder a estímulos de tipo de presión ligera y de tacto. Estos mecanorreceptores del tipo Merkel que forman el disco de Merkel, que si recuerdan también lo mencionamos, que eran las células de Merkel más la placa o el disco de Merkel como tal, que formaban esta estructura o este complejo célula neurita,
que forman una especie de terminación en forma discoide que está cerquita de la célula de Merkel y que nos ayuda a distinguir propiamente el tacto. Luego tenemos algunos receptores que se llaman receptores encapsulados, que también son una especie de mecanorreceptores, y hablamos específicamente de los corpúsculos de Meissner y de los corpúsculos de Pacini. Recuerden que los corpúsculos de Meissner son mucho más comunes en los dedos de la mano, y estos son sumamente importantes porque nos ayudan a detectar la forma y la textura de algún objeto. Por eso es que nosotros en la mano, específicamente en los dedos, tenemos este tacto fino que nos ayuda a determinar, por ejemplo, si esta superficie es una superficie que, que si la raspamos nos va a lastimar la piel, o podemos detectar, por ejemplo, espacios o agujeros muy pequeños de milímetros de tamaño, por ejemplo. Y en el caso de los corpúsculos de Pacini, estos los podemos encontrar en la dermis profunda, en la hipodermis, y responde específicamente a estos estímulos de tipo vibratorios, principalmente para la presión profunda. Existe otro grupo de fibras nerviosas que tampoco están rodeadas de, de vaina de mielina, que se llaman terminaciones nerviosas peritriquiales, que son una especie de terminaciones nerviosas desnudas, pero en este caso se encuentran rodeando los folículos pilosos. ¿Ok? Estos son muy sensibles, se encuentran muy comúnmente en la base y en el tallo del folículo piloso y nos ayuda a distinguir tacto. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro brazo y el aire roza nuestra piel, nosotros de repente no estamos sintiendo que el aire está tocando nuestra piel, sino que lo que está tocando es nuestro cabello, y entonces de esta manera sentimos que hay tacto, que hay algo que está moviendo o está tocando los folículos pilosos. Este es un resumen que está muy bonito para que entendamos mejor esto. Aquí vemos, por ejemplo, la célula de Merkel asociada al disco de Merkel para formar este que es el complejo de Merkel, ¿verdad? O el complejo célula neurita del epidermis, que ya sabemos, ¿verdad? Eh, pues que se encarga de este receptor táctil, ¿verdad? Este lo podemos identificar en la piel que tiene o que no tiene pelos, es decir, este puede estar en todos lados del cuerpo. Luego tenemos, bueno, las terminaciones nerviosas libres. Ya dijimos que estas son terminaciones desnudas, que son fibras nerviosas, que vean ustedes cómo entran a la epidermis. De aquí sacan la información y viajan hacia la médula espinal, obviamente. Estas no tienen mielina, dijimos, y vean ustedes que en los primeros trayectos pues no poseen células de Schwann. Así que aparte de ser fibras anielínicas, son fibras que no tienen células de Schwann, en este caso. Luego tenemos, bueno, aquí se habla de los corpúsculos de Pacini, y también se habla del órgano terminal de Ruffini, que en este caso este responde a estiramiento y el de Pacini responde a presión. El órgano de Ruffini, vean que es pues muy similar al de Pacini, la única diferencia es que lo encontramos en epidermis media. Está rodeado también por una serie de células que parecen células de Schwann, es medio semiencapsulado, pero casi siempre lo vamos a encontrar asociado o muy cerca al tejido conectivo de las cápsulas articulares. Y bueno, aquí hablamos de la terminación nerviosa peritriquial, que estas son fibras nerviosas que rodean así más o menos los folículos pilosos a nivel de la base, a nivel de la región profunda, ¿verdad? Incluso a nivel cerca del tallo, y ayuda a determinar el movimiento del pelo. Si el pelo se mueve, eso va a generar un estímulo táctil que va a ser interpretado por la piel. Y aquí al inicio dejé este que es el corpúsculo de Meissner. Este va a estar específicamente en las manos, en los dedos, y se va a alojar a nivel de las papilas dérmicas. Este es un receptor táctil muy interesante, ¿verdad? Y vean que está formado también por una serie de células de Schwann modificadas que forman células táctiles epitelioides que tienen un en sentido, o vamos a decir que crecen en sentido transversal en relación a la dirección de la fibra. Por ejemplo, si en este caso la fibra lleva este trayecto, sube acá y llega hasta aquí, este nivel, las células van a crecer o van a disponerse en forma tangencial, es decir, van a ser eh, eh, o van a cruzar o van a estar de manera transversal respecto a la fibra que están protegiendo o inervando, y a su vez van a formar una especie de cápsula de tejido conectivo que es denso, ¿verdad? Solamente que es delgado,
y que van a formar entonces la estructura conocida como corpúsculo de Meissner. Ya vamos a ver algunos cortes histológicos, empezando por el corpúsculo de Pacini. Llama la atención que el corpúsculo de Pacini tiene una disposición concéntrica en el cual siempre va a haber una región central que es un núcleo interior, que obviamente es aquí donde vamos a encontrar el axón, y luego hacia la periferia va a disponerse en forma de hojas de cebolla, más o menos de esta manera, de manera concéntrica, las células de Schwann, que son células de Schwann modificadas, porque lógicamente no se ven como en las fibras nerviosas que hemos conocido hasta ahora. Entonces hacen esta disposición como hojas de cebolla. Y por último tenemos aquí una cápsula, que es una cápsula de tejido conectivo denso irregular, que va a rodear completamente este corpúsculo de Pacini. Aquí vemos algunas fibras nerviosas rodeadas por su perineuro. Los corpúsculos de Meissner los encontramos, dijimos, a nivel de las papilas dérmicas. Aquí vemos, estas son papilas dérmicas. Aquí se logran ver clarito, ¿verdad? Este sería un corpúsculo de Meissner. Aquí nosotros lo vemos como una estructura ovalada, más o menos de esta forma. La fibra nerviosa lo va a cruzar de esta manera. Y este sería el sentido longitudinal de la fibra nerviosa. Y vean que lo va a atravesar. Aquí vemos las células de Schwann que más o menos siguen una dirección que van a atravesar la fibra nerviosa. Aquí lo vemos acá y acá. Y aquí se mira más de cerca. Aquí estaría la vaina o la cápsula de tejido conectivo, que es, vamos a decir que es un tejido conectivo denso, pero es sumamente delgado. Y siempre vamos a identificar estas células de Schwann, que también son células de Schwann modificadas, que van a formar un ángulo recto con la fibra nerviosa. Si buscamos la fibra nerviosa, va a tener esta dirección. Y la célula de Schwann la va a cruzar y va a formar una especie de ángulo recto entre la fibra nerviosa y la célula de Schwann. Ya dijimos que la mano tiene abundantes corpúsculos de Meissner, pero también las áreas genitales, los labios, ¿ok? Y en la planta de los pies también podemos identificar abundantes corpúsculos de Meissner. Aquí vemos la histología. Este sería el corpúsculo de Meissner, visto de manera trayecto longitudinal, y este sería un corpúsculo de Pacini también observado de manera longitudinal. Aquí se quiere ejemplificar dónde se encuentra la fibra nerviosa, y esta es la forma de cómo se van a disponer las células de Schwann modificadas, y aquí más o menos se logra identificar la cápsula. Este sería un corte muy bonito de un corpúsculo de Meissner, y aquí tenemos este corte que muestra estos corpúsculos de Pacini. Desde el punto de vista histopatológico, esto es una correlación clínica nada más, histopatológica. Esto no es parte del contenido para su examen, pero sí me interesa que empiecen a tener una correlación y que entiendan por qué nosotros estamos viendo esto ahorita en histología. Por ejemplo, las arrugas en la piel, es muy importante que sepan y que entiendan que se da por una degeneración a nivel del colágeno, entre otros cambios. Y uno de los principales cambios es a nivel de la epidermis. Y es que vean ustedes la piel en la epidermis a nivel de una persona joven, y la ven a nivel de una persona adulta que usualmente tiene arrugas. Entonces esta piel usualmente sufre algo que se llama atrofia. Hay un adelgazamiento de la epidermis. Si ustedes cuentan las capas de células, pues es obvio, lo que va a generar que esta membranita epitelial sea un poco más flexible. Luego, a nivel de la dermis, donde encontrábamos el colágeno, que normalmente es un tejido conectivo denso, irregular, colagenoso, ¿verdad? Y con abundantes fibras elásticas. Normalmente es un tejido normovascularizado, es decir, que tiene una cantidad de vasos sanguíneos normales, y las fibras de colágeno casi siempre se encuentran empacadas formando estos enlaces que se llaman enlaces cruzados. Estos enlaces cruzados son los que mantienen este colágeno sumamente organizado, ¿ok? Con edad y con la ausencia de la vasculatura, más la exposición al sol, más los cambios del estado de la hidratación de la piel, permiten que este colágeno, que normalmente estaba formando estos enlaces cruzados, rompa sus enlaces cruzados y hace que el colágeno se mire más laxo, más desorganizado. Aparte de eso, pues hay pérdida de la fibra de colágeno. En algunas donde
habían antes uniones de fibra de colágeno, ¿verdad? Y esto aplica mucho a pacientes diabéticos. Hay acumulación de glucosa, lo que se llama glucosilación de la fibra de colágeno. Y aparte de eso hay pérdida de los vasos sanguíneos, lo que conlleva a que la dermis y la epidermis de una persona adulta que tiene todos estos cambios se haga más laxa, más flexible, entonces se formen las famosas arrugas. Aquí vemos algunos cortes histológicos. Estos serían cortes histológicos de un joven, de una persona que no tiene arrugas, y estos serían los cortes histológicos de una persona que tiene más cantidad de arrugas. Solo para mostrar el colágeno a este nivel, es un tejido conectivo denso y regular que se mira muy bonito, muy típico del que ya conocemos, y aquí el tejido conectivo profundo ya tiene otros cambios, ¿verdad? E incluso se miran áreas más hipercelulares. Si buscamos vasos sanguíneos probablemente sean más pequeños, y para tinciones especiales comparemos estas dos a este nivel. Vean que hay una coloración azul que nos está representando la sustancia base, quiere decir que es un tanto más abundante en el tejido de la piel del adulto. Y la otra característica importante es a nivel de la epidermis. A este nivel hay más atrofia si lo comparamos con este, ¿verdad? Y la otra cosa es que no se están formando estas papilas dérmicas como tal, ¿verdad? El aparato reticular está afectado, por lo tanto, esto conlleva a que la piel sea un poquito más laxa y pues se formen arrugas. Los nevos son los famosos lunares y aparecen como lesiones usualmente muy pequeñas, pero pueden ser más grandes, que tienen una coloración café, pueden verse rojizas, etcétera. Y desde el punto de vista morfológico, pues van a tener un borde pues, bien definido, una coloración homogénea y localizaciones específicas, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista histológico, estos nevos van a estar constituidos por estas células que se llaman células névicas, que son similares a los melanocitos, parecidos. Estas células névicas pueden formar grupos a nivel de la epidermis, y cuando solamente estos grupos se encuentran a nivel de la epidermis, van a formar algo que se llaman nevos epidérmicos. Si las células névicas no solo se encuentran en la epidermis y se encuentran así como estas que vemos aquí que se encuentran en la epidermis, a estos los conocemos como nevos compuestos porque ya se meten a la epidermis. Si ya solamente encontramos estas células névicas aquí en la epidermis y ya no están aquí en la dermis y ya no están aquí en la epidermis, entonces quiere decir de que esto ya no es un nevo compuesto, sino que se llama nevo dérmico, es decir, que ya está nada más hacia la dermis, ¿ok? Nevo dérmico o nevo intradérmico, cualquiera de los dos, ¿verdad? Esto es un juego de palabras nada más y solamente es de entenderlo. Estas células van a mostrar cambios de maduración, por eso se van a diferenciar de los tumores malignos, que en este caso son los melanomas. Clínicamente así se ven los melanomas. Vean que son estas lesiones que son realmente tumores que tienen coloraciones irregulares, bordes irregulares. Hay una neumotecnia que es el ABCDE, se las dejo de tarea para que la investiguen, para que vayan conociendo la clínica del melanoma, la irregularidad del color, los bordes que son sumamente irregulares, el tamaño, usualmente son lesiones que van creciendo rápidamente, ¿ok? Que, eh, que van a tener estos bordes poco definidos, en general se miran difusos, y que cuando hacemos cortes histológicos de esto, vean ustedes que las células névicas ya son células sumamente irregulares. Vean, por ejemplo, este núcleo se mira muy grande, ya están metiéndose al tejido conectivo, es decir, quiere decir que ya están invadiendo, y por lo tanto, estas células, vean ustedes que son células sumamente irregulares, con mucha mitosis. Esto quiere decir que es muy malo. Estos tumores son muy agresivos cuando no son tratados y hacen metástasis muy rápido, principalmente metástasis a cerebro. Quiere decir que viajan al cerebro y allá pues el paciente usualmente muere porque les ha invadido el cerebro. Pero puede invadir pulmones, puede invadir otros órganos, ¿verdad? Son sumamente agresivos cuando no son tratados. Los carcinomas de células basales son carcinomas que crecen específicamente derivadas de las células del estrato basal o del estrato germinativo. Aquí vemos, este es un nido de células que tiene características basaloides, hacen como esta empalizada a la periferia, ¿verdad? Esto es característico de las células basales y como son células que tienen muy poca diferenciación, entonces no van a mostrar signos morfológicos
tan específicos de maduración, ¿verdad? Pero como está en la piel, está en contacto con la epidermis, forma estas empalizadas de células basales, entonces esto es fácil que nos ayuda a reconocerlas. Clínicamente se van a ver así como nódulos que tienen muchos vasitos sanguíneos que reciben el nombre de telangiectasias, y los bordes usualmente tienen esta coloración como brillante que recuerda mucho a las perlas que de las ostras. Entonces, por eso la clínica pues, es muy común que aparezca en el área de la nariz, en las mejillas, en la espalda, y pues puede estar relacionado a la exposición del sol. Pero en el caso del carcinoma de las células escamosas de la piel, este va a crecer obviamente de los estratos más superficiales, ya no va a ser del estrato basal, aunque en algunas ocasiones quiera formar estas empalizadas. La característica de esto es que casi siempre hay lesión a nivel de la epidermis superficial. Aquí lo vemos. Vean ustedes que este es un epidermis normal en el cual hay una zona todavía que recuerda la epidermis normal, que sería el estrato granuloso que vemos acá. Luego tenemos este que sería el estrato córneo, pero estas otras células que se encuentran a este nivel son células que son sumamente anormales. Esto está creciendo a nivel del epidermis, y cuando crece hacia la parte más profunda, cuando ya se está metiendo al tejido conectivo profundo, las células forman estas perlitas de queratina. ¿Ok? Estas perlas de queratina quiere decir que este es un carcinoma que está queratinizando, y eso lo hacen los carcinomas de células escamosas, ¿ok? Que aparecen aquí a nivel del estrato espinoso o del estrato granuloso de la piel. Y aquí vemos la manifestación clínica, puede ser en algunas ocasiones similar al carcinoma de células basales o el vasocelular, con la diferencia que aquí se pueden lograr identificar áreas de ulceración, como esta de acá, y casi siempre va a ser áreas que son áreas sumamente expuestas al sol, por ejemplo, en las orejas, en los labios, la nariz, los antebrazos, las manos, etc. Este otro es un tumor muy, muy malo, muy difícil de diagnosticar porque requiere estudio de inmunistoquímica, que se llama carcinoma de células de Merkel. Vean que puede crecer este nodulito. Es un nodulito pues realmente pequeño que uno lo mira y pues uno no se asusta, pero cuando uno ya hace la histología, ve la biopsia y ve que está constituido por estas células que son muy pequeñitas, y pues ya uno puede pensar que puede ser un linfoma o puede ser un carcinoma. En este caso las células se miran un poquito como amoldadas, y vemos que tiene marcadores específicos para epitelios, y hace positividad también para sustancias que se llaman neuroendocrinas. Recuerden que esta es una sustancia neuroendocrina porque está asociada a una placa neural, ¿verdad? Una placa, en este caso un disco de Merkel, para la sinapsis, ¿ok? Pero cuando hacemos la inmunistoquímica, en este caso el tumor, vemos que es positividad para cromogranina, sinaptofisina, CD56, que son marcadores específicos de células eh, neuroendocrinas. Y por último, dejarles esto que es muy interesante, los tatuajes. Esto nosotros nos podemos preguntar en qué consiste un tatuaje. Al inicio, el tatuaje el mecanismo general es inyectar algún tipo de tinta, y dependiendo lo que se quiera dibujar, la cantidad de tinta necesaria a la dermis. Y desde el punto de vista histológico, vean que podemos tener la epidermis prácticamente normal, pero en la dermis encontramos el pigmento negruzco, que es la tinta, la tinta china que se ha depositado para generar eh, estos dibujos o estos tatuajes que en algunos pacientes puede suscitarse una respuesta inmunitaria en contra de esta tinta, ¿verdad? Y generar lesiones sumamente graves, ya sean como enfermedades ampulares, vesiculares, ulceración, ruptura de las vesículas, y pues esto es una respuesta inmunitaria en contra del tatuaje, en contra de este pigmento negruzco que encontramos a nivel de la dermis. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Es una clase corta e interesante, con alguna correlación clínica para que vayan conociendo un poquito de la importancia de la histología. Si tienen dudas y comentarios, déjenlas siempre en en el, en el foro para estarlas contestando cuando sea oportuno. Nos vemos entonces en la siguiente clase, que sería el siguiente día, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar de sistema endocrino. Nos vemos luego.